Hazme un favor, mira a la persona que está a la par y dale con una sonrisa una bienvenida y dile, qué bueno que estás acá. Vamos a aprender esta noche. Esta noche vamos a aprender. Así es, vamos a aprender juntos una vez más, ¿verdad? Y queremos, pues realmente, todavía está vendiendo. Ah, no. Yo quiero preguntar, ¿quiénes están acá? ¿Quiénes han estado las 3 sesiones? Levanta tu mano, por favor. Ok, muchos. Parte, yo creo que ustedes se merecen hoy un aplauso. Un aplauso, realmente, qué bueno. Qué bueno. La semana pasada dimos un aplauso a las madres solteras, aquellas que les toca, ha tocado solitas. Sí, complejo, ¿verdad? Y aprendimos que los hijos son la más grande de las bendiciones y el más difícil de los desafíos. Hemos estado diciendo que es el más difícil de los problemas. Pero creo que después de estas 2 noches entendemos que los hijos no tienen necesariamente que ser un problema, pero sí son un desafío. ¿Sí o no? Son un desafío. Criar hijos es una de las circunstancias más desafiantes que hay. De hecho, es lo que hemos dicho, ¿verdad? Porque ser padre y madre no es fácil. No lo ha sido nunca y ciertamente no lo es ahora. Es difícil, es complejo. Y como dijimos en las otras conferencias, sí es difícil cuando está papá y mamá presente. Cuando está solo uno de los dos, es todavía más difícil. Lo que apostamos aquí en Conexión Villanueva, la razón por la cual tenemos esta serie de capacitaciones, porque aunque ser padre o madre no es fácil, sí creemos que es posible capacitarse, aprender y crecer. Y queremos desafiarte. Hemos hecho esta serie de herramientas, estas 3 herramientas de estas semanas, aunque para ser honestos, estábamos conversando Pati y yo, hay tanto más que aprender, hay tantas áreas más sobre las cuales necesitamos crecer, y quisiéramos animarte a ti que esto que has tenido aquí sea apenas como una probadita, ¿verdad? Una degustación de todo el proceso en el cual tú puedes crecer como papá o como mamá. Y es algo que no se para. Realmente todavía nosotros que tenemos ya hijos grandes, seguimos aprendiendo cómo funciona esto, pero tenemos un elemento que realmente hace que esto funcione, ¿verdad? Y ese elemento es Dios. ¿Cómo ha hecho Dios que funcione el diseño para la familia? ¿Cómo hemos visto? La clave ha sido, es lo que hemos dicho todos estos días, y ojalá que tú lleves esto grabado en tu mente, porque probablemente ese es el cambio estructural más grande que hay que realizar. Es la razón para la cual hemos diseñado nuestras familias. Uno de los problemas gigantescos que tenemos la mayor parte de nosotros es que aplicar los principios que la Biblia pone a veces es muy difícil por el tiempo. Tiempo y energía son muy complejos. El día de hoy estoy seguro que muchos acá salieron tempranito en la mañana de sus casas. Los hijos se quedaron en casa tranquilitos, molestos porque no hay clases, ¿verdad? Estoy seguro que fue muy difícil para ellos. Y estábamos conversando con Pati. La semana pasada nuestro hijo menor estaba preocupado por la PAES el día siguiente. Había hecho la PAES el miércoles y tenía la segunda sesión de PAES el día jueves. Esa era su preocupación. Pero hoy le hubieran visto la sonrisa cuando escuchó que el gobierno estaba extendiendo la suspensión de clases hasta el lunes. Tenía la cara del gato que se comió el canario. Tenía una sonrisa pero increíble. Salió a recibirnos y dice: no hay clases hasta el lunes. Así que sí, pero diseñarlo, el tiempo es difícil. Hemos visto que lo que la Biblia plantea es que nuestro rol como padres no es disfrutarlos, no es consentirlos, no es regañarlos. Nuestro rol como padres es prepararlos para la vida, y para eso se requiere un montón de cosas. Se requiere que establezcas tu autoridad, se requiere que uses tu amor de forma completa, se requiere una relación con Dios de parte tuya, y a veces eso es complejo. Así es. Pero cada uno de estos es un proceso, y eso no se nos debe de olvidar. La disciplina, como vimos también en las conferencias anteriores, no se refiere o no es igual a pegarle a un niño.
La disciplina realmente es para los padres, para tener una constancia sobre elementos en la vida de la responsabilidad que tenemos con esos chiquitos o grandes. La maleta de Daniel no es para disciplinar. La maleta de Daniel es para torturar. Y eso es lo que algunas personas han asociado la palabra disciplina con algún tipo de tortura física, ¿verdad? Daniel pidió que levantaran la mano, pero yo estoy seguro que algunos acá, cuando piensan en la forma como el papá o la mamá les castigó corporalmente, algunos Les tiembla el ojo. sí, les tiembla el ojo todavía, exactamente. Yo siempre digo que ese sonido que producía el cinturón de mi papá cuando salía de las travías del cincho, del pantalón, es inolvidable. ¿Te acuerdas? De ese. Ay, y uno inmediatamente, ¿verdad?, sentía que el mundo se venía encima inmediatamente. Y uno dice, qué tremendo. Pero disciplinar no es eso. No es solamente eso, por lo menos. No es solo, vamos a ver que el aspecto de la disciplina corporal es apenas uno de muchos aspectos. Hemos visto que no es emocionante. A nadie le gusta pensar A que nadie nos gusta pensar que tenemos que castigar a nuestros niños, y especialmente uno de mamá quizás que tiene un poquitito más de paciencia, por eso está constantemente diciendo, te voy a castigar, y al niño sabe que uno le va a decir 10 veces te voy a castigar, y ese te voy a castigar nunca llegó. ese es el testimonio de ella. Aquí está dando el testimonio de ella, realmente. ¿Cuántas mamás son así? ¿Cuántas mamás amenazan nada más, verdad? Parecen algunas nubes de tormenta que tenemos aquí en el país a veces. Ya va a llover, ¿verdad? Para nada. En cambio, los papás, una vez que decimos algo, los papás lo cumplimos, ¿verdad? No veo a las mamás diciendo que sí. Qué barbaridad. La disciplina siempre es una decisión. Es contra nuestra naturaleza. Esa es la mera verdad. Creo que hasta que uno es padre entiende la realidad que había detrás del mensaje de nuestros padres cuando nos decía, esto me va a doler a mí más que a ti. Porque cuando uno está pequeño piensa, no es cierto, me va a doler a mí más que a ti, papá, ¿verdad? Pero cuando uno es grande, uno no quisiera hacer pasar a los hijos por ahí. Por eso es una decisión consciente. Hemos visto que, sin embargo, en esa decisión consciente, la decisión no es estéril. La disciplina, dice la Biblia, siempre funciona. Siempre funciona. Aquel que es ejercitado en la disciplina siempre termina bien. Aquel que no es ejercitado en algún tipo de disciplina, y ahora te pido que remuevas de tu mente la asociación única de disciplina con castigo corporal. Pero aquel que no se levanta temprano y no estudia mucho y no es disciplinado para un deporte, para algún elemento que haya que hacer, ejercicios, comida, a estas personas no les va bien. O sea, al final la disciplina es necesaria para todo, y quien es ejercitado en la disciplina, la Biblia dice que termina bien. La disciplina también tiene otra característica, es insustituible. Tú no puedes decir a tu hijo, yo no te voy a disciplinar, pero te voy a llenar de juguetes y vas a terminar igual que si yo te diera disciplina. Eso no puede ser. No le puedes decir a tu hijo, yo no te voy a ejercitar en la disciplina, pero te voy a mandar a una escuela donde vas a aprender 3 idiomas. Y entonces al final vas a terminar igual que si yo te hubiera dado disciplina. No terminan igual. La disciplina es insustituible. Tiene un valor que realmente no podemos quitar. Y uno lo puede ver al final, y en estos tiempos especialmente, cómo ha venido una generación que no quiere tener esta disciplina, y la única disciplina que conocen es ese jueguito en la televisión, en el celular, y tiene su momento. Pero hoy estamos recogiendo mucho de ese fruto. ¿Cómo se hace esto? Porque aprender a crear los hijos es aprendido. Es aprendido. Nadie nace sabiendo. ¿No te pasó a ti que cuando te entregaron a tu hijo, te acuerdas cuando te entregaron a tu hijo, a tu hija, que venías del hospital, ¿verdad? Y aquí en nuestro país te lo envuelven como tamalito, ¿verdad? Y entonces te lo dan y uno no sabe qué hacer. O sea, llegas a la casa y no sabes ni cómo bañarlo. Yo siempre tenía temor el bañarlo la primera vez, ¿verdad? Enjabonados que ¡fuc! Se me va a ir o algo así, ¿verdad? Esa era una preocupación gigantesca. O darle de comer o sacarles el aire, y entonces otras personas te empiezan a decir, no, mire, es así. Gracias a Dios por las abuelas y por los abuelos que pueden dar el consejo sabio en el momento oportuno.
A veces a las abuelas se les pasa la mano, esa es la mera verdad. Pero gracias a Dios cuando intervienen y dicen, hey, así se hacen las cosas. Y es difícil, nadie está diciendo que esto es algo fácil, porque primeramente la disciplina la requerimos nosotros como padres. Y entonces va a ser más fácil poder aplicarla. Pero ¿cómo la vamos a aplicar? Sobre esto hay tanto que decir que esta noche quisiéramos darte más de lo que vamos a aprender, pero te vamos a dar mucha información. Entonces, saca tus antenas, fíjate, saca tus antenas o saca Un papelito y tu lápiz. papel y lápiz si quieres, aunque puedes conseguir toda la información después, puedes descargar el PDF en la página de en conexión. la página de conexión después de esta noche, si no quieres estar tomando fotos y lo demás. Quizás si eres de los que necesitas tomar notas para recordar luego, te convendría, porque vamos a dar muchísima información y esta noche vamos a dar en realidad 3 herramientas claves para la crianza. 3 herramientas claves. Estas 3 herramientas componen una serie de características que creo que son importantes. La primera de estas herramientas es simple. Y son normas claras. Estas 3 herramientas que vamos a dar las hemos aplicado con nuestros hijos. Y yo quiero decir, no tenemos los hijos perfectos. Nuestros hijos tienen sus desafíos, pero creemos que una buena parte del éxito que ellos tienen ahorita se deben a estas 3 herramientas que hemos usado. Y la primera ha sido normas claras. Siempre les dijimos qué queríamos. No era algo que en el momentito no sabía. Siempre hablamos con cada uno de ellos específicamente con las normas claras. ¿Pero qué es esto? Esto opera en base a un principio, se fundamenta en base a un principio de las relaciones. Si tú trabajas en grupo o si has sido contratado en una empresa o si eres parte de una sociedad, que es lo que es una familia. Una familia es una empresa en un sentido, es una sociedad en un sentido, es un grupo en un sentido. Entonces, cualquier relación que funciona opera con expectativas claras. Si tú te pones a pensar, el desastre de la mayor parte de relaciones que no funcionan es porque ambos en la relación o todos los que participan de esa relación llegan con sus propias expectativas, su propio juego de expectativas. A ti te dicen, mire, usted va a trabajar acá y entonces tú te haces inmediatamente una idea de lo que eso es. Pero si tu jefe tiene una idea diferente, después de unas semanas vas a estar pagando el precio, especialmente tú, porque el jefe no se va a ir, el que se va a ir eres tú. Entonces, poner las expectativas claras son importantísimos. Es tanto así que la Biblia dice que en Proverbios 6:23 dice que el mandamiento es lámpara. ¿Para qué sirve una lámpara? Para alumbrarnos. Y la enseñanza es luz, nos da esa capacidad de poder ver más allá. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Que nuestros hijos sepan exactamente qué esperamos de ellos es como darles una lámpara en la oscuridad. Si tú no les dices qué esperas de ellos, es dejarlos en la oscuridad. Los mandamientos claros son clave. Ahora, alguien podría preguntar, ¿y cuáles mandamientos son esos? Déjame plantearte que las normas de tu casa, según la Biblia, las pones tú. Las pones tú. Solamente te pedimos que estas normas sean sabias, sensatas y simples. Si las normas que tú pones no tienen la sabiduría o a ti no te sale la sabiduría naturalmente, entonces la Biblia es un buen referente para encontrar cuáles son esas normas. Tienen que ser sensatas. O sea, si tú de repente pides algo que es inalcanzable, imposible, inalcanzable, ¿verdad? Si es un bebé, no le vas a decir, no puedes llorar a medianoche. Es un bebé. Los bebés no comen. No puedes decir esto a los bebés, ¿verdad? O a un niño más grandecito, vaya a traer el carro. Aunque al quisiera. Jovencito, no, no se lo des. Siempre hemos dicho nosotros, un ejemplo que hemos puesto es tú no mandas a tu hijo con una garrafa de agua cristal llena al 5.º piso donde no hay ascensor. O sea, si tu hijo tiene 4 o 5 años, él no puedes pedirle algo que él no puede lograr. De hecho, esa es una de las bases
de cómo la Biblia opera. Tú sabes que Dios nunca nos pide algo que nosotros no podamos lograr. Cada vez que encuentras un principio en la Biblia, es sensato, no es insensato. La Biblia nunca dice, súbete a la azotea y vuela. Nunca dice eso, porque nosotros no podemos. Por eso cada vez que te pide algo, a veces parece difícil, pero es posible, porque Dios es sensato. Y la tercera cosa que deben ser Simples, sencillas, claras en el idioma que habla nuestro niño dependiendo de la edad en la que se encuentra. Porque si vamos a hablarle a nuestros chiquitos de las estadísticas de la población y que, qué sé yo, el niño no nos va a entender qué le estamos diciendo. Entonces, entre más simples son las instrucciones, mejor. Sin embargo, te corresponde a ti encontrar cuáles son los valores de tu casa. Y yo propongo que aquí, aunque la gran mayoría somos salvadoreños, la cultura de cada hogar es diferente. Los valores de cada hogar son distintos. Entonces, definir tus valores es clave, es muy clave. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Dice Hebreos capítulo 12, versículo 10, hablando de nuestros padres, fíjate, dice, los padres, aquellos, dice, ciertamente por pocos días nos ponían en un régimen disciplinario, nos disciplinaban. ¿Y cómo lo hacían? Dice. Como a ellos les parecía. Y no era así con tus papás. Cada quien tenía, pues yo pienso en la casa de mis abuelos. Fíjate, la casa de mis abuelos, mi abuelo era de Santa Ana, ¿verdad? Capital del mundo, sucursal del cielo. Y entonces mi abuelo era de Santaneco y él tenía su forma de criar a sus hijos. En la casa de mis abuelos, por ejemplo, mi abuelo, y algunos aquí van a recordar la forma de hablar, ¿verdad? Pero mi abuelo echaba tranca a las 7 de la noche. O sea, él literalmente ponía una tranca a las 7 de la noche en la puerta y nadie más entraba después de las 7 de la noche. Y ay de ti si quedabas afuera. Era complicadísimo. Y uno dice, pero qué barbaridad. Pero el abuelo mandaba. Pues él hacía lo que él quería realmente. Y sin embargo dice, y cada quien podría contar su historia, ¿verdad? A mí mi mamá no me dejaba ver televisión, diría alguno aquí, ¿verdad? A mí mi papá hacía tal cosa conmigo. A mí me levantaban a las 4 de la mañana, diría alguno. Algunos que tienen unas grandes ojeras, eso les pasó probablemente, ¿verdad? Y uno dice, qué terrible. Dice, esto dice, lo hacían de forma para lo que nos era provechoso, era el pensamiento de los papás. Pero Dios lo hace para que participemos de su santidad, es el postulado de Hebreos. Ahora, nosotros en la casa criamos a nuestros hijos con 3 normas y se las compartimos a ustedes como un punto de referencia. No es que estas son las únicas normas, fue lo que nosotros dos encontramos que funcionaba para nuestros hijos. Pensamos que son sensatas, pensamos que son sabias y pensamos que son simples. Y ahora al final del camino, cuando vemos a nuestros hijos grandes, pensamos que funcionan también. Entonces te las compartimos. 3 normas inviolables. La número 1. La número 1. Desobediencia. Si nosotros habíamos dado una instrucción clara, precisa, sencilla con ellos y la desobedecían, una consecuencia iba a haber. Una consecuencia iba a haber. ¿Te acuerdas el primer principio que aprendimos hace un par de semanas? Los papás tenemos la autoridad. Y esta norma está basada en ese principio. Los papás mandamos, no sugerimos, no proponemos, ordenamos. Y cuando un papá dice o una mamá dice, es hora de irse a acostar, no es como decimos los salvadoreños, no es una chinita, es una orden. Tienen que irse a acostar. Los hijos tienen que aprender. Ahora, no lo hacen de primas a primeras, pero funciona. La segunda norma es la violación de desobediencia, no necesariamente, la violación de obediencia no necesariamente es desobediencia. A veces los hijos obedecen, pero con rebeldía. O otra forma de decirlo es mala actitud. Y nuestros hijos aprendieron algo. Todavía yo lo dije hace poquito a mi hijo, a nuestro hijo varón de 17 años. Yo le dije, yo quiero que te acuerdes, hijo, que yo tengo mala actitud hacia quienes tienen mala actitud. Nosotros no permitimos la mala actitud, no permitimos la rebeldía. Y tú sabes cómo puede ser. Un hijo puede obedecer con mala actitud. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Le dices a tu hijo, váyase a acostar, y el niño dice,
Solo a mí me mandan. Y uno dice, ¿cómo? Nada, papá. Eso es intolerable. Intolerable. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, junto a la autoridad, la Biblia pide a los hijos que respeten a los padres. No es solamente la obediencia Per se. sí, nada más. Es el respeto. Hace años, y probablemente tú has escuchado esto, de este niño que estaba parado, ¿verdad? Y la mamá le estaba diciendo, hijo, siéntate. Y el niño no se quería sentar. Hijo, siéntate. Y el niño no se quería sentar. Hijo, siéntate. Y entonces el niño le dijo, no me quiero sentar. Si no te sientas, te voy a pegar. Entonces el niño se sentó y le dice, por fuera estoy parado. No, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Y eso es lo que hacen algunos. Por fuera obedecen, pero por dentro cuidado. Y la tercera tiene que ver con manipulación. Los niños son más listos que uno. Y esta tercera, voy a decir así, aprendimos con nuestros hijos cuando empezaron ellos a hacerlo. No lo habíamos puesto al inicio. Al inicio solo eran 2 reglas en casa y eran desobediencia y rebeldía. Pero la tercera nos pasó, que un día llega uno de nuestros hijos. Uno de los 3 hijos que no es ni el del medio ni el chiquito. Nuestra hija mayor. Sí. Llegó y dice, mami, ¿puedo comer galletas? Y yo le dije, no, ahorita no, estamos esperando la cena. Entonces se dio la media vuelta y adivinen a quién le fue a preguntar. Me vino a preguntar a mí. Que le encantan las galletas. Sí, papá, entonces, ¿puedo comerme una galleta? ¿Qué creen que le contesté yo? Sí, hijita. Yo le decía, ay, me traes una, hija. O sea, claro, por supuesto, ¿verdad? Así que se llegó a pasear delante de mí con la galleta. Y digo yo, ¿y qué pasó? Yo dije que no podías comer una galleta. Y ella me dijo, mi papá me dio permiso. Entonces el problema es aquí con el jefe, dije. No, entonces nos dimos cuenta que la manipulación es un elemento que nuestros hijos ocupan y que es peligroso en este proceso de la formación. ¿Alguna vez ha llorado uno de tus hijos para manipularte? ¿Alguna vez ha usado un lenguaje corporal o un tono donde te dice, papito, mamita? Y eso es natural, Hasta el día de hoy, nos tenemos hijos grandes, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy, a veces cuando una de mis hijas llega y me pone el brazo así, yo inmediatamente le pregunto, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, nada, papá, solo vengo a abrazarte. Y yo digo, naturalmente le sale. Sí. Todos los hijos tienen momentos de manipulación poniendo en contra a los padres o siendo muy acaramelado con uno de los padres, ¿verdad? También. Entonces tengamos cuidado porque este tercer elemento es muy peligroso en este proceso también. Desobediencia, rebeldía y manipulación fueron las 3 únicas normas de nuestra casa. Las 3 normas. Julio, y orden, pues si nosotros dábamos la orden que ellos tenían que ser ordenados, debían cumplirlo. Si no, ellos podían hacer y podían sacar sus juguetes. Nosotros hemos ido a casas donde los niños no pueden sacar sus juguetes. Y decimos, no, pueden sacar todos los juguetes, todos de un solo. Pero la orden era, al terminar de jugar, los guardas todos, como estaba. Y entonces lo hacían. Si entendían desde que estas tenían 3. 8 meses. Desde que tenían 8 meses. A propósito de eso, porque algunos son como demasiado tensos en cuanto al orden excesivo en la casa. Nosotros contamos siempre una historia de un ingeniero que llegó a nuestra casa, iba a hacer un trabajo, estaba a punto íbamos a licitar un trabajo con nuestra iglesia. Y entonces él llega a la casa y llegó a verme a mí, y la casa de nosotros estaba, todos los juguetes del universo estaban desparramados por todos lados, ¿verdad? Desde los juguetes caros hasta todos los juguetitos de Burger King que estaban por todos lados, ¿verdad? Entonces
Yo no había avisado que íbamos a llegar y cuando llegó yo me sentía muy apenado. Yo le dije, mire, ingeniero, perdón, disculpe todo este desorden. Y él nos dio una lección, ¿verdad? Una lección tremenda. Sí. Nos dijo, no se preocupe. Esto quiere decir que sus hijos son sanos. Si sus hijos fueran enfermos, ninguno de estos juguetes estaría por ahí. Todos estarían guardaditos. Dele gracias a Dios que sus hijos son sanos. Y de ahí en adelante yo veía toda la sanidad de mis hijos el resto de la vida, ¿verdad? Decía, qué bueno, mis hijos son sanos, decía. Así es. Los hijos son sanos. 3 normas inviolables. Queremos animarte a que si tú y tu pareja están, es un hogar biparental, que están criando juntos a tus hijos, que se pongan de acuerdo cuáles son las normas. Normas y que sean así, sensatas, que sean sabias y que sean simples. Si pueden ser con una sola palabra, mejor, mejor. Si tienes que dar un enunciado y explicar con el diccionario Real Academia de la Lengua Española lo que quiere decir un término, pobrecito tus hijos. Pero sabias, sensatas y simples. Si eres una madre soltera o un padre soltero que estás criando a tus hijos, quizás te va a tocar hacer un ejercicio de rebotar tus normas con alguien más, porque siempre es bueno tener una segunda opinión, pero que entrenes a tus hijos. Y que regreses quizás este fin de semana y le digas a tus hijos, mira hijo, de aquí en adelante vamos a operar en base a esto, ¿verdad? Y que seas, tú mismo tengas disciplina de aplicar esas normas. Y todos estos procesos de normas realmente están persiguiendo un solo objetivo, ¿verdad? Y este objetivo es que la disciplina lleve al arrepentimiento a tu hijo para que pueda cambiar, para que pueda ver las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Y eso es muy, muy importante y muy básico, aún en la vida de nosotros. Todos tenemos algún tipo de disciplina, de normas en nuestra oficina que generan penalidades si tú no las cumples. Entonces nuestros hijos pueden ir aprendiendo de esto. Lo dijimos en algún momento en las semanas anteriores. Queremos preparar a nuestros hijos para la vida y tenemos que enseñarles a conectar sus actos con las consecuencias de sus actos. Cuando violan las normas, las consecuencias son malas para ellos. Y una de las peores cosas es, y de los adultos que estamos acá, una de las peores cosas es violar las normas y que no nos arrepintamos al respecto. Porque qué mal nos va. Qué mal nos va. Algunos acá podrían decir, yo sigo dándole patadas al mismo clavo y creo que el clavo se va a terminar doblando, pero no es cierto. Uno tiene que aprender a decir me equivoqué, y la forma de me equivoqué en la Biblia se llama arrepentimiento. Entonces, ¿cómo enseñamos a nuestros hijos a tener arrepentimiento? En la primera herramienta, entonces, normas claras. La segunda herramienta esta noche es la forma correcta de aplicar esas normas. La forma es importante. La clave de la crianza de tus hijos es construir una relación de calidad, que la dinámica que haya entre tú y ellos no sea tensa. Pobres de los hijos de los que están aquí, yo asumiría que si tú estás tratando de crecer, eres un buen papá, una buena mamá, que estás tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Pero pobres aquellos hijos que tienen una relación tensa con sus padres constantemente. Qué difícil, porque esa relación, al perder la calidad, les daña tremendamente. Tú ves algunos personajes en la Biblia, Salomón es uno de ellos, y Salomón, al escribir el libro de Proverbios, él constantemente enfatiza la relación y la dinámica de la relación y la calidad de la relación, en la cual hay, en ambas vías hay una conexión. En Proverbios 23-22 él dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hay una cercanía en este versículo, ¿verdad? Porque él está diciendo, Salomón está diciendo, escucha a tu padre, porque él te ama, tiene un propósito, quiere que te vaya bien en la vida. Pero eso es el fruto de una relación con esa persona. Y dice, y con la mamá no hay que menospreciarla, porque a veces las mamás podemos ser un poco molestonas,
pero esto es enseñado. Ese es testimonio también otra vez. A veces las mamás son difíciles, ¿verdad? Pero a veces los papás son ogros. O sea, hay papás que uno dice, el monstruo de la laguna negra, ¿verdad? O sea, qué tremendo. En esto de las formas, hay una parte que es la parte positiva, buena que hay que cultivar de una relación que sea, voy a decir que sea fluida, de la mejor manera posible. En esta sección, a causa del tiempo, yo te voy a dar pocos apoyos bíblicos, aunque cada uno de estos están en la palabra de Dios. Pero déjame nada más, o déjanos nada más, dar algunas claves para cultivar mejor la relación. Están aquí, son 8 claves. 8 claves rapiditas. Léeles, ¿verdad? Eso va a ser bueno en el tiempo en que tú inviertes con tus hijos. Yo no diría leerles cualquier tipo de lectura. Obviamente yo voy a recomendar la Biblia porque para nosotros fue más que un libro, ¿verdad? Es un manual para cómo vivir nosotros la vida. Pero leerle a los hijos es de las cosas más fabulosas, porque nuestros hijos aprenden a escuchar nuestra voz. Entonces, cuando tú hablas con él de la otra forma, donde lo estás regañando, también él te está escuchando. Entonces, la lectura es uno de los elementos mejores. Yo lo dije hace unas semanas, en nuestro caso, Patty fue la encargada de leer a los chicos a lo largo de la vida, todas las noches. Esto era algo de todas las noches. Todas las noches un tiempito para acostarse con ellos y leerles un trozo de la Biblia en algunos casos, los trozos que son más digeribles para ellos. Si de repente les lees el libro de Apocalipsis y la gran ramera, ¿verdad? Probablemente el niño va a tener algún momento difícil esa noche. Entonces nosotros diríamos mejor Proverbios, algunos de los pasajes de los evangelios historias que son que las hay. historias preciosas. Pero a veces no era la Biblia, para ser honesto, a veces era un libro, a veces era un libro de cuento que tenía un juego de principios bíblicos allí puestos, ¿verdad? Y ellos llegaban al punto de memorizar el libro. A veces Patty se estaba durmiendo, como le pasa a algunas mamás, ¿verdad? Se estaba durmiendo ahí en lo que estaba leyendo y se saltaba. Mis ojos saltaban un párrafo y empezaba en la siguiente línea y la niña, no mamá, no va allí. Perdón, hijita. Y todavía no podían leer, ¿verdad? Pero ya se habían memorizado los libros. Yo hice algo cuando teníamos la oportunidad de viajar, ahí es que les leía. Y leí, entre otras cosas, leímos las crónicas de Narnia. Eso fue fabuloso, leer las crónicas de Narnia, porque puedes tener la fantasía preciosa de un hombre muy capaz y muy inteligente. Y tú deberías de ver a los chicos de 10 años, 6 años, estar fascinados por lo que está diciendo C.S. Lewis. Leerles estimula la imaginación y realmente ayudó a nuestros hijos a poder visualizar. Cuando vino la película hasta un poco desencantados quedaron porque el libro es mucho más rico. Entonces hay que aprovechar esos elementos que hay. Leerles es una de las mejores cosas que uno puede hacer en los hijos. Vamos un poco más rápido. Acércate. Recuerda que la comunicación es contacto. Me refiero a contacto físico. Los hijos necesitan sentir el abrazo y el beso de los papás. Y si tú porque aquí hay de todo tipo de personas. Aquí hay algunas personalidades que incluso cuando uno los saluda, ¿verdad? Es como, no se me acerque, ¿verdad? Cuidado. Ok, está bien si no permites que el resto del mundo no se te acerque, pero tus hijos, déjalos entrar a ti. Que te abracen, que te besen. Que tengan esa comodidad de llegar delante de uno y poder abrazarlo. En mi caso, yo soy la abrazona también. Ya estoy viendo que todo soy yo. Yo soy la abrazona. Y nuestra hija mayor es un poquito más reservada en esta área. Pero todavía hoy ella me dice, amame. Y eso quiere decir, abrazame, apapachame, ¿verdad? Como hacemos nosotros. Y el más chiquito, que tiene 17 años, no importa que estamos en el colegio llegando y él se despide de mí de beso.
Y siempre nos decimos que Dios te bendiga, hijito, que Dios la bendiga, mamá. Siempre. No le da pena delante de sus compañeros. Es un adolescente, 17 años. Déjame decir algo aquí del corazón, y ojalá que nadie se vaya a ofender, pero voy a utilizar un término salvadoreño, especialmente para los hombres, varones, machos, masculino, pelo en plecho, ¿verdad? Lomo plateado, que no usan calcetines rosados. Para dormir. Para dormir, exactamente, ¿verdad? Pero a veces los hombres pensamos que hay algunos actos que son bayuncos, y entonces mejor no. No hay tal cosa como eso. Los niños son niños, y todo lo que puedas hacer para conectar con su mundo físicamente es importante. Nosotros hacíamos algo, y creo que ahora lo hacemos muy rara vez. Nosotros nos dábamos un abrazo familiar, así le decíamos, abrazo familiar, y era tremendo, era muy bueno. Y alguien podría decir, pero usted qué bayunco usted. No, mis hijos necesitan eso. Bayunco sería pensar, yo soy demasiado elevado para hacerlo. Los hijos son importantes. El contacto físico es importantísimo. Número 3. Hablarles a ellos en su idioma, en su nivel, enseñarles a escuchar y sentir y consentir también. Es importante que nuestra boca sea consecuente con lo que nosotros estamos haciendo con nuestros hijos. Y hablarles, ellos aprenden a conocerlo a uno, ¿verdad? Aprender a tener esos tiempos. Nosotros teníamos también una política dentro del carro, porque era uno de los tiempos en que pasábamos juntos, y especialmente cuando viajábamos y íbamos a hacer un viaje muy largo, era prohibido usar celular y audífonos. Era momento para hablarnos. Sobremesa es importante. Esta idea de asentir, consentir, es algo que los papás hemos dejado de hacer. ¿Qué es esto? Tú le hablas a tu hijo y tu hijo debe asentir que te escuchó. Te escuchó. Tenemos una epidemia en nuestra cultura, tenemos una epidemia de falta de capacidad de atención. El hijo tiene que aprender a decir, sí, te escuché. Y luego decir, sí, estoy de acuerdo. Es asentir, consentir. Es un proceso. Es un proceso que si en las oficinas lo hiciéramos más, tendríamos menos malentendidos. Si entre las parejas lo hiciéramos más, tendríamos menos malos entendidos. Pero a los hijos hay que enseñarles, hijo, haz tal cosa. Y el niño a veces está en otro mundo, en otro universo. Y hay niños en particular que nacieron en otro planeta, tú sabes, ¿verdad? Algunos aquí son hijos de papás de hijos que amanecen en Marte y terminan en Saturno, ¿verdad? Terrible. Hay que decirle, mira, te estoy hablando, hijo, ¿me escuchaste? Tócalo. Sí. ¿Estás de acuerdo, hijo? Sí, ok, vamos a hacer entonces tal cosa. Asentir, consentir. Háblales, ¿verdad? Y esa es una combinación, hablarles y escucharles también, porque a veces ellos nos están hablando y uno, sí, ya te oí. ¿Y qué dijo? A saber qué dijo el niño. Pero es importante, es una combinación, es de dos vías, es una relación. Entonces hablemosles a nuestros hijos, pero aprendamos a escucharles también qué nos están diciendo. Hay que quedarse callado y hay que dejar que los niños terminen sus frases. Mamás aquí presentes que tienen la capacidad de leer la mente de todas las personas que están a su alrededor, a veces tienes que dejar que tu hijo termine de expresar lo que va a decir. Es muy bueno para él o para ella. Entonces, como has escuchado, cuando llevas a tus hijos a una piñata, calladita, te ves más bonita, ¿verdad? Entonces, calladitos, ¿verdad? 4 más. Sonríe. Cuida tu expresión y tu lenguaje corporal. Hay papás, ¿cómo lo decimos? Hay papás que tienen una cara de amargura terrible. Nuestros hijos no deberían de vernos así. Nuestros hijos deberían de ver el gozo y la alegría de vivir. Pero a veces tuvimos un mal día en el trabajo. Oficina. Uno de nuestros tráficos fenomenales para llegar a casa, llegamos tensos, y lo que nuestros hijos perciben es un rostro tan mal encarado y voces tan difíciles
Y a veces utilizamos términos tan complicados para ellos que no quieren ni acercarse. ¿Te pasa a ti? Yo te animo que de vez en cuando, ahora que tenemos esta cultura de los celulares, pídele a tus hijos, que ahora casi todos tienen un celular, que te tomen una foto cuando tienes una mala cara. Y te va a sorprender, te vas a sorprender de cómo te ves, ¿verdad? Algunos aquí tienen una cara de, tú sabes, ¿verdad? Los labios hacia abajo, ¿verdad? Los ojos así, el ceño fruncido y la cara de los malos amigos, que uno dice, no debe ser. Y les decimos a los niños, cuando usted sea grande tiene que ser como yo. Por eso los niños son así. Otro más, respétalos. Considera su punto de vista como quieres que el tuyo sea considerado. Una de las mejores cosas que puedes hacer es escucharles, porque las opiniones que tienen son valiosas desde su perspectiva, desde pequeñitos, desde pequeñitos. Yo siempre cuento algo sobre nuestros padres aquí, sobre mis papás, ¿verdad? Yo digo nuestros padres porque aquí está mi hermano también, pero nuestros padres tenían una dinámica que yo ahora pienso que era preciosa. Ellos nos obligaban a hacer sobremesa. Teníamos que comer todos juntos y luego al terminar la comida no podíamos salir corriendo, debíamos quedarnos para conversar, era una orden. Y mi papá era de los que había que respetarlo, de plano, ¿verdad? Había que respetarlo. Y entonces una cosa que hacían es que cuando ellos iban a tomar una decisión de la vida, nos consultaban a todos. Y a veces la decisión era vender un activo de la familia, ¿verdad? Un carro o una casa. Y entonces preguntaban a cada uno, ¿qué crees que debemos hacer? ¿Y por qué crees que debemos hacerlo? Y tú deberías de haber visto a mi hermana de 4 años diciendo, no vendan la casa. ¿Por qué, hija? Porque yo la casa me gusta, o lo que sea. Y no era de, cállate niña, sos una niña que ¿qué vas a saber? El permitirles expresar sus inquietudes fue poderoso para desarrollarnos en la vida. Entonces yo quiero animarte, o queremos animarte a que respetes el punto de vista de ellos. Definitivamente. Uno más, conéctate. Habla lo que sea de interés para ambos. Si tú le has establecido las normas claras, tú has creado un clima donde tu hijo puede hablar, entonces hay que conectarse y hablar de cosas que les interesan a ellos, de inquietudes que ellos tienen. Si están pequeños, quizás la inquietud es que quieren el último muñequito, ¿verdad? Un perrito que hay, Paw Patrol, no sé cómo es que se llama. Hace poquito hubo una función de ese es su mundo. Si están adolescentes, probablemente tienen algunas inquietudes que aún ni quieren contarte a ti. Puede ser que los estén molestando en el colegio, o sea, pero hay que tratar de conectarse, aún con la música, ¿verdad? Que uno escucha de los hijos y uno dice, ay, qué cosa más horrible. Ok, ¿por qué te gusta, hijito? ¿Verdad? Y uno oyendo. Entonces, nuestro hijo varón pasó por una fase de música electrónica. Ay, sí. Terrible. Sí, yo decía, no, hijo, qué barbaridad. Gracias a Dios maduró y salió de ahí, pero dice, qué terrible. Yo digo algo sobre esto de conectarse. Papás, porque los papás varones otra vez, nosotros necesitamos hacer un esfuerzo más grande. Es mucho más simple para una mamá conectar por la cantidad de tiempo que pasa con ellos. Y aquí te doy un consejo de algo que hicimos a través de los años. Bueno, todavía lo hacemos. Sacar a las hijas a una cita, solo papá e hija. No tiene que ser caro. O sea, si lo que tienes es para un desayuno en un lugar de comida rápida, buenísimo. Y en el desayuno, dejar que ella te diga lo que cree y lo que siente. No es para regañarla, no es para orientarla, es para escucharla. Yo me acuerdo de llevar a mis niñas y ellas querían hablar de Barbies y de Ken. O sea, después, a los 23 años, me presentó a Ken. Esa fue la única cosa difícil, ¿verdad? Pero es eso, yo iba a escuchar de Barbie. Y para serte muy honesto, no me interesan las Barbies, pero me interesa mi hija. Y si eso me conecta, qué bueno. Con nuestro hijo varón,
Yo he hecho a través de los años algo que llamamos salida de hombres y tenemos un grito, ¿verdad? Salida de hombres. Y entonces a veces mi hijo me dice, hey, papá, necesitamos una salida de hombres. Y salimos a nosotros dos a hacer algo que nos gusta a los dos. Compartimos un hobby, los dos nos gusta la fotografía, entonces vamos a tomar fotos o lo que sea. Pero la clave es esa conexión donde realmente entre ellos y nosotros hay algo más que estar en la casa regañándolos. Es conocerlos. Y uno finalmente, último, dentro de estas 8 claves, leerles, acercarse a ellos, hablarles, escucharles, sonreírles, respetarlos, conectarnos con ellos, orientarlos también al hablarles de Dios, porque es importante. Ellos necesitan de Dios tanto como nosotros, pero si nunca somos vocales, si nunca les decimos que esto es algo importante, entonces para ellos no lo va a ser eventualmente. ok, un desafío aquí. Mira esas 8 áreas. ¿Crees que puedes crecer en alguna? ¿Crees que puedes crecer en alguna? Ok, nuestro desafío esta noche es que escojas una, no las 8, porque si tú escoges las 8 vas a salir de aquí y vas a decir, no voy a lograr todo. Pero escoge una de las 8 áreas y toma la decisión de que saliendo de aquí vas a empezar un trabajo para crecer en esa área en particular. Leerles, acercarse, hablarles, escucharles, sonreírles, respetarlos, conectarse con ellos, orientarlos. En toda relación, fíjate, la forma tiene tanto impacto como el fondo. Y vamos a correr un poco más. A través de los años, yo te decía hace un ratito que hay una parte que es positiva, la otra parte es un poco más compleja. Y es una pregunta que nos hacen a menudo, es, ok, yo trato bien a mi hijo todo el tiempo, pero a veces él se porta mal, debo disciplinarle corporalmente. Y tú vas a escuchar todo tipo de posturas el día de hoy, desde algunos que dicen que de ninguna manera, en al menos 9 de los 21 países en América Latina es ilegal además ahora cualquier tipo de castigo corporal, no en El Salvador, todavía no hemos llegado a ese punto. Pero, y yo creo que a veces es con razón, porque hay papás y mamás que llegan y agarran al niño, ¿verdad? Con la maleta que Daniel tenía hace un ratito acá, de manera sarcástica, pero no de sarcasmo. O sea, hay papás que agarran a su hijo y le sacuden como que fuera una alfombra, ¿verdad? Le golpean de una manera desaforada. Entonces, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Tiene las instrucciones claras para orientarnos a nosotros como papás sobre cómo ejecutar la disciplina corporal? ¿Es mala la disciplina corporal? Y déjanos compartir una serie de principios que nosotros aprendimos. Aprendimos en el proceso de ser papás también. Y son 10 nuncas, así les hemos llamado siempre. 10 nuncas. 10 nuncas en lo que respecta a la disciplina corporal. Y voy a ir rápido. Número 1. La número 1. La disciplina corporal nunca sustituye la instrucción. Primero tenemos que dar la instrucción y entonces si hay desobediencia o el niño no quiere, hay rebeldía o manipulación, entonces puedes aplicar algo físico, pero nunca la sustituye. Primero tienes que hablar con tu hijo. No crías a tu hijo golpeándolo. Sácate esa idea de la cabeza. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No dice, golpea al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Zarandea al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuélgalo de las pestañas y aun cuando o sea, no dice nada de esto. Tortúralo, no dice esto. Dice instrúyelo. Y eso es la base de todo. Ahora, en algunas ocasiones la Biblia dice, hay que usar disciplina corporal. Sin embargo, hay un segundo nunca. Y ese nunca es nunca enojada o enojado. Porque entonces vamos nada más a sacar nuestra frustración, que el niño nos dejó apenados, que el niño quebró algo que vamos a tener que pagar, o que el joven chocó el carro. Entonces, si uno quiere, dice, ahora te voy a agarrar. Pero ahí no es disciplina corporal, ahí es
asfixia, ¿no? O algo como eso, ¿verdad? Uno dice, ¿qué es esto? Una pregunta, ¿cuántos aquí son enojados? ¿Cuántos? Sin pena. ¿Cuántos son enojados? No me hagas así, por favor. Delicados. ¿Cuántos son enojados? Delicados. No, queremos animarte, especialmente a ti que eres una persona enojada o enojado o enojada y lo reconoces. Nunca, por ninguna razón, cuando estás enojado, vayas a ejecutar una disciplina corporal. No importa si le han dado fuego a la casa, nunca. Bueno, si le han dado fuego a la casa, probablemente estarías muy enojado, ¿verdad? Entonces, nunca. Nosotros no sé cuántas veces yo dije a mis hijos, yo no soy una persona particularmente enojado, pero yo no sé cuántas veces yo dije a mis hijos, estoy tan enojado que no te voy que no te voy a castigar. No puedo. Porque y era más doloroso eso que quizás que le hubiera dado físicamente, porque entonces los hijos dicen, he hecho algo que ha ofendido tanto a mi papá, con quien tengo una buena relación, que ni siquiera me quiere tocar físicamente, porque si no va a perder el control. La Biblia dice claramente, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Un consejo para ti que eres enojado o enojada, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, nunca. Y dice la Biblia claramente en Proverbios 19, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Cuando el castigo físico destruye al niño de cualquier manera, has traspasado los límites. No debe suceder. No va a tener un buen fruto. Número 3, nunca uses la mano, porque un día tú la vas a levantar y tu hijo va a ser así, porque no sabe en qué momento esta mano lo va a acariciar o le va a dar. Entonces nunca se usa la mano. Dios tiene razón, y Él dijo, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Tu hijo y tu hija y nuestros hijos no nacieron santos, ni puros, ni perfectos. Venían que les faltaba 10 para el peso. Esa es la mera verdad. Eso es lo que dice ese pasaje. Y dice, ¿qué lo saca de ahí? ¿Qué dice ahí? Mas la vara de la corrección los alejará de él. Y a veces alguien diría, pero mejor no. Dice en Proverbios capítulo 23, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no con los instrumentos de tortura que tenía Daniel aquí hace un ratito, no es una chancleta, no es el cincho, no es la lámpara que está por ahí, ¿verdad? No es la Biblia que tienes en la mano que se le alcanzas a tirar, no es eso, es la vara. Dice, no es la mano. Si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara, y dice que vas a evitar que termine en el infierno, eso es lo que dice, y liberarás su alma del Seol. Entonces nunca sustituye la instrucción, nunca enojado, nunca con la mano, nunca en público, porque zarandeamos al niño, le damos con la paletita enfrente de todo el mundo, porque no es para humillar a tu hijo. Tú tienes un propósito, que en la vida le vaya bien, pero no puede ser en público. No se trata de humillar y que nuestro hijo sea allí el momentito que todo el mundo lo vea, el niño, qué bárbaro. No se trata ni delante de los hermanos. Si hay varios hermanos, o sea, ni los hermanos, dale papá, no, delante de los hermanos, o sea, los hermanos no tienen que hacer. Cuando uno de nuestros hijos quería participar visualmente de la disciplina de otro de nuestros hijos, yo siempre decía, si entras aquí, te cae a ti también. Pues no, papá, gracias, así que quede, ¿verdad? O tú quieres también. No, gracias. Okay. Dice Mateo capítulo 18, que es un principio. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Una de las cosas que nosotros hacíamos, y yo lo contamos cuando estamos enseñando esto, es que, por supuesto, nunca delante de otra persona, era algo muy privado, muy complejo cuando uno está en un lugar público. Y entonces teníamos que encontrar un lugar. Cuando estás en un restaurante y es el papá que va a disciplinar y es una niña a quien vas a disciplinar, es más complejo. No puedes ir a los baños, etcétera, etcétera. Entonces es muy complejo. Nosotros en alguna ocasión cuando la niña estaba chiquita, yo no sé si lo conté aquí hace un par de semanas, creo que sí, ¿verdad? No lo conté aquí. ¿Lo conté aquí? No lo conté. Pero mejor no les cuento entonces. No, cómo no. Cuando estaba muy chiquita, una de nuestras hijas, que no es la mayor, pero no quiero decirles cuál es, entonces se había echado un berrinche de esos descomunales, y yo no hallaba qué hacer porque estábamos en un restaurante. Entonces la llevo a
a una camioneta Trooper que nosotros teníamos, que la parte de atrás era muy alta, si tú te acuerdas cómo eran esas Trooper. La subo ahí porque cabía exactamente la niña. Saco la varita y cuando le iba a dar, venían parqueándose justo a la par de la Trooper unas señoras. Y se bajan y se me quedan viendo y me dicen, salvaje. Y le digo yo, sí, porque es salvaje le estoy dando, porque no quiero que sea así después. Se me quedaron viendo que casi me meten a la cárcel, ¿verdad? Sí, Nunca en público. sí, Además la sí. gente no debe meterse, es la verdad. Uno Pero más. igual, no en público, nunca por un accidente. Nuestros niños, especialmente los pequeños, todavía no se manejan ellos bien. Entonces algunas veces botan el vaso de agua en la mesa o del refresco o algo, o manchan su propia ropa, o más adolescentes pueden cometer alguna insensatez y tener un accidente. A algunos aquí no se les ha quitado eso todavía. Sí, O no es cierto, algunos no son, aquí no botan son tan las hábiles. cosas, okay. Nunca vayas a pegarle a un niño por algo así. Es un accidente. Imagínate que Dios te castigara a ti por tus accidentes. Qué desastre sería. La Biblia dice, yo le seré el padre, dice Dios, y él me será a mi hijo. Si él hiciere mal, y la palabra para mal en el idioma hebreo ahí es, si cometiera un acto malévolo, intencionalmente hiciera algo malévolo, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Nos quedan 5, nos queda poco tiempo. El número 6, sin previa advertencia. Pero advertencia es una vez, porque decimos 5 veces al niño y el niño dice no. Dice, aquí voy a dar mi testimonio. Yo tuve que llegar al punto de decirle a mis hijos en la primera vez que les advertía, te prometo que te voy a castigar. Y entonces el niño, cuando yo usaba esa palabrita, prometo, porque así como cuando yo prometía algo bueno de ir a comer o algo que ellos quisieran, una ropa o lo que fuera, y uno trataba de cumplirles, con el prometo realmente la que se amarraba era yo. Porque yo podía decir más de 5 veces te voy a castigar. Pero hay que advertirles. Así es. Miren, pobres los hijos de aquellos aquí presentes, que de repente el papá, sin decirles absolutamente nada, los agarra, se los lleva para adentro. El niño va agarrándose todo lo que puede en el camino, no sabe por qué va, pues no sabe por qué va. El papá va enojado y fa, y lo deja tirado. Y casi que el niño dice, le tomaron las placas al camión, ¿verdad? O sea, ¿qué fue lo que pasó aquí? Nunca sin advertir. Dice Proverbios capítulo 15 que el problema es menospreciar la disciplina. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. O sea, el que sabe que las va a pagar y los hace, ha cometido un error. Eso es lo que queremos evitar. Número 7, nunca sin previa advertencia. Y número 7, nunca sin explicarle por qué. Tomar un tiempo después de que lo has castigado físicamente para explicarle nuevamente por cuál fue, en nuestro caso, de dónde estaba categorizado en las 3 áreas que nosotros habíamos designado en nuestra casa, que eso no es algo que no dijimos, pero algunas veces nuestros hijos decían, pero es que a la fulanita sí la dejan. Y yo, ¿de veras? ¿Y cómo se llama la fulanita? Amarillita. ¿Y qué apellido es la amarillita? García. ¿Y usted cómo se llama? Natalia. ¿Qué apellido tiene usted? Contreras. Ok, esta familia por estas 3 razones castiga. Era explicado. Si no le explicas por qué, nunca aprende. Y lo que tú quieres es que aprenda. Tú no quieres sacarte algo entre pecho y espalda, una espina. No, lo que tú quieres es que el niño aprenda. Solo aprende si entiende por qué. Y los niños entienden. Voy a repetirlo porque algunos tienen la idea que mi niño es chiquito y no entiende. Los niños entienden. Nuestra abuelita me decía a mí a veces de mis hermanos menores, y aquí está uno de mis hermanos menores, me decía, aguantalos, todavía no tienen sus 5 sentidos. Y yo decía, ¿cómo no? Si lo tienen, ¿verdad? Y mi hermano tenía 19 años, era lo peor. Estaban chiquitos, ¿verdad? La Biblia dice que la reprensión aprovecha al entendido
más que 100 azotes al necio. No se trata de darle, se trata de que entienda. Número 8. Solo uno, no, perdón, nunca solo uno de los padres. Porque no se trata que le digas a tu niño, espérate que venga tu papá y te va a dar. Y cuando llegue el papá, el pobre niño, no. O no quiere que llegue el papá. Entonces, no es responsabilidad de solo uno de los padres. Si están los dos presentes y la infracción la cometió contra el papá, él debe de ir con el niño. O fue contra la mamá, entonces yo voy. La Biblia dice claro que los dos pagamos la consecuencia, papá y mamá. Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que quiere. Y dice que la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará A la madre. Algo terrible que hemos visto a través de los años, al hacer algún tipo de ministerio en cárceles, es ver las filas de mamás que están esperando entrar a ver a su hijo que está preso. Dificilísimo, dificilísimo. Y a veces pensamos nosotros, si las mamás hubieran hecho algo cuando estos chicos estaban pequeños, no estarían paradas aquí a punto de entrar a una cárcel. Es terrible. Número 9. Aquí Muy parecido al de sin advertencia, ¿verdad? Sin previa advertencia. No lo digas que le vas a disciplinar, que le vas a castigar físicamente, y no lo hagas, porque entonces te vuelves un mentiroso. Dice la Biblia que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Qué frase esa? ¿Qué frase esa? Mas el que lo ama, desde temprano en la vida lo corrige. No está diciendo desde las 4 de la mañana, por favor, ¿verdad? Desde temprano, porque es una pregunta que nos han hecho a nosotros. ¿Y desde qué edad? Y entonces, ¿y por qué? Mi hijo ya tiene 14 años. Uy, ya se te pasó la edad. Un parámetro que nosotros usamos, porque nunca es golpear duro al niño, ¿verdad? Por supuesto. Es cuando nuestros hijos aprendieron el significado de la palabra no. ¿No? Que es, por cierto, una de las primeras palabras que dicen, sí o no. Sí, ¿verdad? A veces les cuesta aprender a decir que sí. Y finalmente. Uno último, 10 nunca dijimos. Nunca debemos de sustituir con la varita la instrucción. Nunca debe de ser enojado, nunca debe de ser con la mano, nunca debe de ser en público, nunca por un accidente, nunca sin previa advertencia, nunca sin explicarles por qué. Solo uno de los padres lo debe de hacer. Si están presentes, son los dos, porque nunca debe de ser uno solo de los padres. Nunca lo digas y no lo haces. Y un último, nunca, y aquí quiero ponerlo en mayúscula, nunca sin restaurar la relación. Lo peor que puedes hacer es disciplinar a tu hijo y dejarlo llorando. Eso es lo peor. Es precisamente la disciplina es correctiva. Esa es la disciplina, la parte correctiva física. Inmediatamente que se da esto, debes abrazar a tu hijo, debes expresarle tu amor, deben orar. Si tú crees en la oración, deben orar juntos y deben quedarse juntos. Restablecer la relación. Sí. Nosotros hemos escuchado papás que le pegan al niño o le pegan a la niña y luego lo dejan encerrado en el cuarto a oscuras por horas. Alguien así debería enfrentar la justicia, esa es la mera verdad, la ley. El propósito de una corrección siempre es terminar con la relación restaurada, porque el niño rompió la relación cuando desobedeció lo que tú le habías dicho, o en el caso de nosotros fue rebelde o trató de manipularnos. La relación tiene que restaurarse. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de cómo Dios trata con nosotros. Dice la Biblia en Isaías capítulo 1, un pasaje que a mí me encanta. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ese es el deseo de un papá, fíjate. Pongámonos a cuenta, que entre nosotros no haya ningún problema. Y dice, si vuestros pecados, si las ofensas fueren como la grana roja, como la nieve serán emblanquecidas. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Una vez que tú y yo nos arreglemos, ya no hay problemas. Ya no hay problemas. Ya no te achaco lo que hiciste, queda todo perdonado. Pero el papá que disciplina al hijo
aún usando estos 10 nunca, y después está molesto y no le habla, y lo que me hiciste, y lo que dijiste, y sos un malcriado, ¿para qué lo disciplinó? ¿Para qué? Si el objetivo de estos 10 nunca es precisamente restaurar la relación. Yo te dije esta noche que son 3 herramientas. Una herramienta son normas claras. La otra herramienta son las formas correctas. Pero ¿sabes por qué a menudo no aplicamos normas claras y formas correctas? Porque nos hace falta la tercera herramienta. Y la tercera herramienta es paz personal. Esa es la paz tuya. La cosa más terrible que puede pasar a un hijo o una hija es caer en las manos de un papá o una mamá que no tiene paz interior, porque ese pobre chico o chica la va a pagar la falta de paz. Nosotros hemos dicho que ser padre o madre no es fácil, no lo ha sido nunca y ciertamente no lo es ahora, pero la clave para cualquier buena relación es estar en paz con Dios y estar en paz contigo mismo. Por eso este pasaje que te acabo de poner, Dios dice esto: Dios quiere contigo darte paz, pero la cosa principal para Él es que tú te pongas a cuenta con Él. La mera verdad es que la falta de paz muy a menudo es a causa de nuestros errores y nuestros pecados. Todos aquí sin excepción, porque hemos hablado de los defectos y los errores de nuestros chiquitos. Pero si somos honestos, todos aquí sin excepción, hasta el más bueno de los aquí presentes, tiene algunas cosas en su vida que ha hecho que son muy malas. A esto la Biblia le llama un pecado. Un pecado es hacer lo que no se debía hacer, es errar el blanco. Y dice que estos pecados causan una división entre nosotros y Dios, dice Isaías 59. Pero vuestras iniquidades, que es la maldad interior, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y la Biblia dice en el libro de Juan, yo creo que aquí la cita está invertida, pero en el libro de Juan capítulo 15 dice que el Señor Jesucristo dijo que la única forma de tratar con estos pecados es por Él. Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. La falta de paz interior, que a veces la ocultamos y la ponemos debajo de la alfombra de la mente y no la andamos exhibiendo, pero está ahí presente, solamente la puede quitar Jesucristo. No es buenas obras, no es meditación, no es automejoramiento. Y yo te animo a que crezcas en tu formato de vida, ¿verdad? Como persona. Pero la mera verdad que la paz interior solamente la puede dar Dios, y solamente es por medio de Jesús. Primera de Juan 5 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Eso es lo que Dios quiere darnos. Y esta vida, dice, yo quiero que notes, la vida eterna no está en una religión, la vida eterna no está en una iglesia, la vida eterna no está en las buenas obras, no está en bautizarse en alguna congregación, no está en las palabras de un pastor. La vida eterna está en Jesús. Fue Jesús quien, siendo Dios, vino a la tierra para pagar por nuestros pecados. Hemos hablado esta noche de la vara, eso es como la Biblia dice. Pero tú sabes que la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hay un pasaje que dice que lo que cayó sobre Jesucristo fue la vara de Dios, la vara que nos correspondía a cada uno de nosotros. Pero Dios dijo: no, yo te amo, yo no quiero que tú termines castigado. Y Jesucristo se puso por nosotros. Por eso dice la Biblia, esta vida está en su Hijo, en Jesús. Y dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. La vida física la tengo yo, Julio, pero es la vida espiritual, la paz, la vida al morir, lo que viene después en la eternidad, pero una vida diferente acá. Y dice, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Esta noche tú estás en uno de esos dos grupos que plantea Primera de Juan 5. O tienes al Hijo y tienes la vida, y nota que no estoy diciendo vas a una iglesia y tienes la vida, no. O tienes a Jesús en tu corazón
y tus pecados han sido perdonados y vives en paz interior y tienes la vida, o no tienes al Hijo de Dios. No tienes al Hijo de Dios. En nuestro país, la gran mayoría, casi 83% de nuestro país dice que es cristiano de alguna forma. 40 y pico, 41% dice que es cristiano católico. 40 y pico también por ciento dice que es cristiano evangélico. Pero la Biblia no dice que uno tiene que ser católico o evangélico. Esa no es la clave. La clave es tener a Jesús en el corazón. Entonces, si no tienes a Jesús en el corazón, aunque hayas nacido evangélico o católico, lo necesitas. O si no, nunca vas a tener la paz. Y esta noche yo quisiera invitarte a que encuentres la paz. Estoy seguro que quieres ser un mejor papá o una mejor mamá. Imposible sin Jesús. Pero peor, es imposible tener una vida plena sin Jesús. Es imposible tener la vida eterna sin Jesús. Entonces, ¿cómo se recibe a Jesús? ¿Cómo pides a Jesús que entre a tu corazón? La Biblia dice que cuando uno se arrepiente de esto que uno ha hecho, de la maldad, y se lo pide a Él, siempre Jesús entra en la vida de uno porque lo ama y lo cambia a uno. Y esto